Una madre soltera pagó solo $400 por una mansión en ruinas que nadie más quería, pensando que podría reformarla y salvar a su hija moribunda. Pero cuando abrió una puerta de acero sellada durante más de un siglo, lo que encontró dentro no era solo historia. Eran secretos por valor de $260 millones que el mundo llevaba buscando desde 1912. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. Las luces del Eastridge Medical Center parpadeaban como siempre a las 3:00 de la madrugada, proyectando largas sombras en la sala de espera donde Maya Chen estaba sentada con la cabeza entre las manos. Tenía los dedos en carne viva y agrietados por años de fregar los suelos de otras personas. Sus uñas estaban astilladas y rotas a pesar de sus esfuerzos por mantenerlas cuidadas. Tenía 32 años, pero se sentía décadas más vieja, cargando con el peso de un mundo que parecía decidido a aplastarla. A su lado, acurrucada en dos sillas de plástico juntas, estaba su hija Sophie, de 8 años, pálida como la luz de la luna, con una respiración superficial y dificultosa incluso mientras dormía. La pulsera del hospital en su pequeña muñeca decía, Sophie Chen, paciente cardíaca, y debajo había capas de esparadrapo de innumerables inserciones intravenosas. Maya extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo oscuro de la frente de Sophie, con un toque tan ligero como un susurro. El médico había sido claro 2 semanas antes. Sophie necesitaba una operación. No en algún momento, no cuando pudieran permitírselo. Ahora, su afección cardíaca, un defecto congénito que de alguna manera no se había diagnosticado durante años, estaba empeorando. Sin intervención, le quedaban meses, tal vez semanas. Con intervención, con el cirujano adecuado y el centro adecuado, Sophie podría llevar una vida normal. El costo, $180,000. Maya ganaba $11 por hora limpiando casas en los barrios ricos del norte de la ciudad. Hacía cálculos mentales constantemente, de forma obsesiva. Incluso si nunca comiera, nunca pagara el alquiler, nunca le comprara a Sophie ni siquiera un vaso de agua, tendría que trabajar más de 15,000 horas. Eso eran 7 años de trabajo a tiempo completo. Sophie no tenía 7 años. Quizá ni siquiera tuviera 7 meses. Maya lo había intentado todo. Préstamos médicos denegados, programas benéficos, listas de espera que se alargaban hasta el año siguiente, crowdfunding. Había recaudado $3,000, una gota en un océano imposible. El trabajador social del hospital la había mirado con esos ojos compasivos y experimentados, y le había sugerido que explorara todas las opciones y considerara los programas de ayuda financiera, lo que era un eufemismo para decir, no sabemos cómo ayudarla. Así que Maya hizo lo que siempre había hecho. Trabajó, aceptó casas adicionales, turnos adicionales, todo adicional. Limpió hasta que le sangraron las manos y le dolía la espalda. Sonreía a los clientes adinerados que se quejaban de las manchas de agua en sus encimeras de granito, mientras el corazón de su hija luchaba por latir correctamente. Se tragó su orgullo, su rabia y su dolor, y siguió adelante. Ese jueves por la mañana, tras otra noche de insomnio en el hospital, Mia condujo su Honda Civic de 15 años hasta la finca Westbrook, una extensa propiedad perteneciente a un banquero de inversiones jubilado llamado Gerald Morrison. Entró por la puerta de servicio, como siempre, y comenzó con su rutina. Aspirar las alfombras persas, limpiar el polvo de los muebles de caoba, pulir la plata que nadie usaba nunca, fregar los inodoros que brillaban como joyas. Estaba en el estudio de Gerald, limpiando cuidadosamente el polvo de las estanterías, cuando lo vio. Un recorte de periódico, amarillento por el paso del tiempo, metido entre 2 volúmenes encuadernados en cuero. Era evidente que lo habían utilizado como marcapáginas y lo habían olvidado allí. Maya no lo habría visto si no se hubiera caído y hubiera revoloteado hasta el suelo. Lo recogió con la intención de volver a colocarlo en su sitio, pero el titular le llamó la atención. Se subastará una histórica mansión de Riverside, puja mínima de solo $500. Mir leyó rápidamente el artículo. La finca Morrison, una mansión de 19,000 pies cuadrados, construida en 1911 por el magnate naviero Thomas Morrison, llevaba abandonada más de 4 décadas.
La propiedad había pasado por varias manos, había caído en mal estado y ahora el condado la vendía para recuperar los impuestos sobre la propiedad impagados. La subasta estaba prevista para el sábado por la mañana. Puja mínima, $500. La primera idea de Mir fue sencilla: revenderla, comprarla por 500, limpiarla, venderla por cualquier precio, 10,000, 20,000, 50,000, no importaba. Cualquier beneficio sería más de lo que tenía ahora. Era desesperado, era arriesgado, probablemente era imposible, pero era algo. Arrancó con cuidado una esquina del periódico, la parte con los detalles de la subasta, y se la guardó en el bolsillo. Terminó su turno, cobró sus $85 del día y condujo hasta su pequeño apartamento, que compartía con Sophie. Esa noche, después de que Sophie cenara pasta con mantequilla, una de las pocas cosas que podía digerir últimamente, y tomara sus medicamentos, Maya se sentó en la mesa de la cocina con su portátil. La pantalla tenía una esquina rota, víctima de demasiadas caídas, pero funcionaba. Buscó la finca Morrison. Lo que encontró le cortó la respiración. La mansión era enorme. Incluso en su estado de decadencia, incluso en las fotografías tomadas desde la calle que mostraban ventanas rotas y hiedra cubriendo la fachada, era impresionante. Columnas de piedra, ventanas en arco, una gran entrada con puertas dobles que parecían pertenecer a una catedral. La propiedad se encontraba en 12 acres de jardines y naturaleza salvaje. Pero fue la historia lo que realmente llamó la atención de Mir. Thomas Morrison había sido uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a principios del siglo XX. Había hecho fortuna en el sector del transporte marítimo y tenía conexiones con casi todas las industrias importantes de la época. Y entonces, en 1912, ocurrió algo. Los artículos eran vagos, pero Morrison se había retirado de la vida pública de forma repentina y completa. Se había encerrado en su mansión y, según la leyenda local, nunca había salido de ella. Murió solo en 1958. La propiedad había estado envuelta en disputas legales durante décadas. Varios familiares la habían reclamado, se habían peleado por ella y la habían abandonado. Ahora, por fin, se subastaba. Maya leyó todo lo que pudo encontrar. La mayor parte eran leyendas locales, historias de fantasmas, relatos de extrañas luces en las ventanas y ruidos en la noche. El tipo de historias que ahuyentan a los adolescentes y hacen bajar el valor de las propiedades. Perfecto, pensó. Una casa a la que todo el mundo teme es una casa por la que nadie pujará. Miró su cuenta bancaria. $432. Si ganaba la subasta por $500, necesitaría pedir prestado $70. Odiaba pedir prestado. Odiaba deberle algo a alguien, pero por Sophie suplicaría si fuera necesario. El sábado por la mañana amaneció frío y gris. Mia había pedido a su vecina, una mujer amable llamada Patricia, que había perdido a su propia hija hacía años, que cuidara de Sophie. Patricia había rechazado los intentos de Mia de pagarle y simplemente le había dicho: «Ve a hacer lo que tengas que hacer. Nosotros estaremos bien». La subasta se celebró en el juzgado del condado, un edificio bajo de ladrillo que olía a papel viejo y burocracia. Maya llegó 30 minutos antes y se sentó en la última fila de sillas plegables colocadas en la sala principal. A su alrededor entraron unas cuantas personas, una pareja joven con ropa vintage a juego que parecía llevar una cuenta de Instagram sobre la restauración de casas antiguas, un hombre corpulento con un traje caro que no dejaba de mirar su teléfono, dos mujeres mayores que cuchicheaban entre ellas y señalaban documentos. El subastador, un hombre de aspecto severo con una carpeta, ocupó su lugar al frente. «Muy bien, amigos, empecemos. Hoy tenemos 4 propiedades. La primera es la finca Morrison en Riverside Drive», recitó los detalles. 12 acres, 19,000 pies cuadrados. Construida en 1911, abandonada desde 1979. Se vende tal cual, sin garantía, sin garantías. El comprador es responsable de todos los impuestos atrasados, gravámenes y tasas. La puja mínima es de $500. ¿Alguien ofrece 500? Silencio. El corazón de Maya latía con fuerza. Levantó la mano lentamente, sintiéndose como si estuviera saltando al vacío. 500. El subastador asintió. Tenemos 500. ¿Alguien ofrece 600? Más silencio. La joven pareja susurró entre sí y luego negó con la cabeza.
El hombre del traje ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Las dos mujeres mayores miraron a Mia como si hubiera perdido la cabeza. 500 a la una. El subastador repitió monótonamente. 500 a las dos. Mia contuvo la respiración. No podía ser real. No podía estar pasando. Vendida por $500 al número de puja. Él miró su registro. 23. Y así, sin más, se acabó. Maya había comprado una mansión por $500. Bueno, 400 de su propio dinero y 70 que le había prestado Patricia con la promesa de devolverlos lo antes posible. El papeleo llevó 2 horas. Firmas, tasas, documentos fiscales, exenciones de responsabilidad. Cuando Maya salió del juzgado con la escritura en la mano y un llavero con 3 antiguas llaves de latón, era casi mediodía. Se sentó en su coche durante un largo rato, mirando la escritura. Propietaria Maya Chen lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Ahora solo tenía que averiguar qué había comprado realmente y si valía algo. La finca Morrison se encontraba al final de un largo y sinuoso camino de entrada que en su día había estado pavimentado, pero que ahora estaba lleno de baches y maleza. Enormes robles se alineaban a ambos lados, formando con sus ramas un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz del sol. Era como entrar en otro mundo, o tal vez en otra época. Cuando la mansión finalmente apareció a la vista, lo primero que pensó Mir fue que parecía estar dormida. La fachada de piedra estaba oscurecida por el paso del tiempo y el musgo. Las ventanas de las 3 plantas estaban intactas, pero sucias, sin reflejar nada. La gran entrada, con sus puertas dobles y su arco de piedra tallada, aún conservaba su dignidad a pesar del deterioro. Maya aparcó su Honda en lo que en su día había sido un camino circular. Salió lentamente, con sus productos de limpieza en una mochila y una linterna en la mano. El aire olía a tierra húmeda y hojas viejas. En algún lugar a lo lejos, graznó un cuervo. Se acercó con cuidado a la puerta principal y probó las 3 llaves. La tercera giró con un chirrido que resonó en los terrenos vacíos. La puerta se abrió hacia adentro, con las bisagras chirriando en señal de protesta. El vestíbulo de entrada le dejó sin aliento, incluso cubierto de polvo, con el papel pintado descascarillado y el yeso desmoronado. Era magnífico. Una gran escalera se elevaba hacia arriba, dividiéndose en 2 direcciones en un rellano dominado por una enorme vidriera. El suelo era de mármol, agrietado, pero aún hermoso, con intrincados diseños incrustados. Del techo colgaba una lámpara de araña, con gotas de cristal opacadas por décadas de polvo, pero que aún reflejaban fragmentos de luz. Maya entró, y sus pasos resonaron. El aire estaba viciado, pero no olía a humedad, lo que la sorprendió. Esperaba encontrar moho, podredumbre, el olor del abandono. En cambio, olía casi a conservado, como un museo que hubiera sido sellado. Recorrió lentamente la planta baja, documentando todo con la cámara de su teléfono. El comedor formal con una mesa con capacidad para 20 personas. La biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, todavía llenas de volúmenes encuadernados en cuero. La cocina, sorprendentemente moderna, para una casa construida en 1911, con ollas de cobre todavía colgadas de ganchos. Todo estaba cubierto de polvo, pero nada estaba destruido. No había grafitis, ni signos de allanamiento o vandalismo. Era como si la casa hubiera sido cerrada con llave un día y simplemente olvidada. En la biblioteca, Maya notó algo extraño. Una sección de la estantería, de aproximadamente unos 20 metros de ancho, no encajaba con las demás. La madera era la misma, los libros eran similares, pero el espaciado era incorrecto. La estantería sobresalía ligeramente de la pared, tal vez unos 2,5 centímetros. Se acercó con cuidado y pasó los dedos por el borde. Había una junta apenas visible donde la estantería se unía con la pared. Tiró suavemente de la estantería. Nada. Empujó. Tampoco pasó nada. Entonces se fijó en un libro con el lomo rojo, situado a la altura de los ojos, que estaba ligeramente más adentrado que los demás. Lo sacó. Clic. Toda la sección de la estantería se abrió hacia adentro, dejando al descubierto un estrecho pasadizo. A Maya le temblaban las manos mientras levantaba la linterna. El pasadizo tenía tal vez 1 metro de ancho y las paredes eran de piedra desnuda. Se adentraba en la oscuridad, con una ligera pendiente hacia abajo.
Todos sus instintos le decían que se marchara, que llamara a alguien, que no entrara en el espeluznante pasadizo secreto de la mansión abandonada que había comprado por $500. Pero pensó en Sophie, pensó en las facturas del hospital, pensó en la desesperación que la había llevado allí en primer lugar. Entró en el pasadizo. El aire se enfrió a medida que descendía. El pasadizo daba 2 vueltas y luego se abría a una pequeña habitación, de unos 3 metros por 3. Estaba vacía, salvo por un único escritorio de madera y un diario de cuero que había encima. Maya cogió el diario con cuidado. El cuero estaba agrietado pero intacto. Lo abrió por la primera página. Registro privado de Thomas Morrison, 1912. Su corazón se aceleró. Hojeó las páginas lentamente. La letra era cuidadosa, precisa. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. La mayor parte parecía ser registros financieros, manifiestos de embarque, correspondencia comercial. Nada particularmente interesante hasta que llegó a una entrada con fecha del 20 de abril de 1912. El barco se ha hundido. Todo está perdido. Dicen que 500 almas se hundieron con él. No puedo soportar pensar en ello. Mis inversiones, sí, pero más que eso, la carga, la colección, toda una vida de adquisiciones ahora en el fondo del Atlántico. Las joyas de Margaret, los cuadros, los documentos, todo lo que había asegurado para el viaje, todo lo que creía que estaría a salvo, desaparecido. Estoy arruinado. No solo económicamente, aunque eso ya es bastante catastrófico, sino por el peso que supone, por saber que envié esas cosas a su perdición, que confié en ese barco insumergible. ¡Qué arrogancia! ¡Qué estupidez! Mir contuvo el aliento. 1912. No podía ser. Pasó las páginas frenéticamente, buscando entradas. 23 de abril. Los periódicos están llenos de nombres de muertos. Tantos. Los Ayers, los Guggenheim, los Strauss, y entre el manifiesto de carga, nunca se recuperarán. Mi colección, las compañías de seguros están desbordadas. Dicen que pasarán años antes de que se llegue a un acuerdo, si es que alguna vez se llega. ¿Cómo se puede poner precio a lo que se ha perdido? 5 de mayo. He tomado una decisión. No puedo vivir con esto. No puedo seguir como si el mundo no hubiera cambiado radicalmente. Me retiro de la sociedad. Que piensen que estoy loca. Que piensen lo que quieran. Me encerraré con lo que queda y lo recordaré. Maya pasó a la última entrada, fechada el 1 de junio de 1912. La habitación está completa. Todo lo que he conseguido recuperar, todo lo que ha sobrevivido o nunca se envió, lo he guardado. He construido una cámara acorazada que me sobrevivirá. Sobrevivirá a esta casa. Sobrevivirá al recuerdo de ese maldito barco. Que permanezca oculto. Que el mundo lo olvide. No puedo soportar verlo más, pero tampoco puedo destruirlo. Es todo lo que queda de una vida que murió en el Atlántico Norte. La puerta está sellada. Solo yo conozco la combinación. Cuando muera, que permanezca enterrado. Algunos tesoros son demasiado dolorosos para ver la luz. Maya se sentó sobre sus talones, con la mente acelerada. Thomas Morrison había sido pasajero o inversor del Titanic. Llevaba consigo una colección, joyas, cuadros, documentos, cosas que se perdieron cuando el barco se hundió, pero también tenía cosas que sobrevivieron, cosas que había dejado atrás o recuperado de alguna manera. Y había construido una cámara acorazada para ellas. Una cámara acorazada que estaba en algún lugar de esta casa. Se puso de pie, con el pulso latiéndole en los oídos. Tenía que encontrarla. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta sellada. Porque si la colección de Thomas Morrison valía la pena arruinarlo cuando se perdió, si era lo suficientemente valiosa en 1912 como para justificar la construcción de una cámara acorazada secreta, entonces tal vez, solo tal vez, podría valer lo suficiente ahora como para salvar a Sophie. Ma pasó las siguientes 3 horas registrando la mansión sistemáticamente. Fue habitación por habitación, piso por piso, buscando cualquier cosa inusual, puertas ocultas, paredes falsas, características arquitectónicas extrañas. En la segunda planta, en lo que había sido el dormitorio principal, encontró otro diario. Este estaba fechado más tarde, entre 1920 y 1930. La letra de Morrison se había vuelto más temblorosa, las entradas más cortas y crípticas. La puerta sigue sellada.
A veces lo oigo en mis sueños, el sonido del agua, del metal chirriando, de voces gritando. La cámara acorazada guarda su memoria. Ahora solo soy su guardiana. Han pasado 40 años desde que el barco se hundió. El mundo ha seguido adelante, pero yo sigo siendo la guardiana de lo que se perdió, la protectora de lo que sobrevivió. Cuando yo ya no esté, alguien lo entenderá, a alguien le importará. En los márgenes de una página, Morrison había dibujado algo, un plano, tosco pero claro. Maya reconoció la biblioteca, el comedor, el vestíbulo, y allí, en la esquina, debajo de lo que parecía la bodega, había un pequeño cuadrado marcado con una X y una sola palabra, bóveda. A Maya le temblaban las manos mientras estudiaba el boceto. La bodega. Había visto la entrada en la planta baja, una pequeña puerta debajo de la escalera principal que supuso que conducía al sótano. Aún no la había abierto. Bajó corriendo las escaleras, subiendo los escalones de dos en dos. La puerta debajo de la escalera estaba cerrada con llave, pero una de las llaves de latón de su llavero encajaba perfectamente. La puerta daba a una estrecha escalera que conducía a la oscuridad. Maya descendió con cuidado, con su linterna iluminando la penumbra. La bodega era exactamente lo que su nombre sugería. Una habitación larga y estrecha con paredes de piedra y estantes de vino vacíos a ambos lados. Al fondo, apenas visible, había otra puerta. No, no era una puerta. Era una pared de acero, remachada e industrial, completamente fuera de lugar en la elegante mansión de arriba. Parecía sacada de la cámara acorazada de un banco, de unos 2 metros de alto y 1 de ancho. En el centro había una cerradura de combinación, de las antiguas, con un dial giratorio. Maya se acercó lentamente, pasando los dedos por el frío metal. El acero era viejo, pero no mostraba signos de óxido ni deterioro. Morrison lo había construido para que durara. Probó las combinaciones obvias, su cumpleaños, basándose en las fechas que había visto en los diarios. La fecha del hundimiento del Titanic, el 15 de abril de 1912. La fecha de su muerte. Nada funcionó. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de piedra, y pensó, ¿qué habría utilizado Morrison? ¿Qué combinación tendría sentido para él, pero no para nadie más? Entonces recordó la entrada del diario del 1 de junio de 1912, el día en que selló la cámara acorazada, el 1 de junio de 6112. Se levantó y giró el dial con cuidado. 6112. Clic. El sonido del metal deslizándose contra el metal resonó en la bodega. Maya contuvo la respiración. Agarró la rueda del centro de la puerta de la cámara acorazada y giró. Resistió un momento, pero luego cedió y giró suavemente. La puerta se abrió. Dentro estaba oscuro. Maya levantó la linterna y el haz de luz cayó sobre algo que la hizo jadear en voz alta. Cajas de madera, docenas de ellas apiladas ordenadamente en una habitación de unos 4-5 metros cuadrados. Cada caja estaba etiquetada con una letra cuidada. Recuperadas en abril de 1912. Efectos personales de los supervivientes. Documentos patrimoniales. Colección conservada. Maya entró, con las piernas temblorosas. Dejó la linterna y se acercó a la caja más cercana. La tapa estaba clavada, pero sin apretar, como si Morrison hubiera querido poder volver a abrirla. La levantó con cuidado. Dentro, envueltas en un paño impermeable, había joyas. No eran joyas cualquiera. Diamantes, rubíes, esmeraldas, todas engastadas en oro y platino. Collares, tiaras, pulseras, broches. Cada pieza estaba envuelta individualmente, cuidadosamente conservada. Abrió otra caja. Cuadros enrollados y sellados en lienzo impermeable. Desenrolló uno con cuidado y se le cortó la respiración. A pesar de sus limitados conocimientos de arte, reconoció su calidad. No se trataba de una acuarela amateur. Era una obra maestra. Otra caja. Documentos, escrituras, bonos, certificados de acciones, todos fechados a principios del siglo XX. Muchos de ellos tenían sellos y sellos que no reconocía. Más joyas. Estas piezas eran aún más elaboradas. Un collar tenía un diamante azul del tamaño de un huevo de codorniz. Maya se sentó en el suelo, rodeada de cajas abiertas, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No era solo una colección, era una fortuna. Morrison no había exagerado cuando dijo que el trabajo de su vida estaba en esa bóveda. Sacó su teléfono,
con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Necesitaba documentarlo, necesitaba pruebas. Empezó a tomar fotografías con cuidado, metódicamente. Cada caja, cada objeto, cada ángulo. Tardó 2 horas en fotografiarlo todo. Cuando finalmente subió las escaleras, salió de la bodega y llegó al polvoriento vestíbulo, se sintió como si hubiera salido a la superficie desde las profundidades. El sol de la tarde se colaba por las ventanas sucias, tiñendo todo de dorado. Maya se quedó en el centro del vestíbulo, con el teléfono apretado en la mano, e intentó respirar con normalidad. Había comprado una mansión por $400 y en su interior, guardado bajo llave durante más de un siglo, había un tesoro que valía más de lo que podía imaginar. En algún lugar de la casa, una tabla del suelo crujió. Maya se dio la vuelta, con el corazón en un puño, pero no había nada, solo una vieja casa que se asentaba, gimiendo bajo el peso de sus secretos. Tenía que marcharse, necesitaba pensar, tenía que averiguar qué significaba todo aquello y qué hacer a continuación. Pero mientras se dirigía hacia la puerta principal, miró una vez más hacia la gran escalera, la polvorienta lámpara de araña, el papel pintado descascarillado. Esa casa había estado esperando a que alguien la encontrara, la abriera y sacara a la luz sus secretos. Y, de alguna manera, imposiblemente, esa persona era ella. Maya no durmió esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el diamante azul del tamaño de un huevo de codorniz brillando en el haz de luz de su linterna. Veía filas de cuadros enrollados en lienzos impermeables. Veía documentos sellados con sellos de bancos que ya no existían. Veía una fortuna escondida en una bodega durante más de 100 años. Se tumbó en la cama mirando al techo de su pequeño apartamento, mientras Sophie dormía plácidamente en la habitación de al lado, con la respiración asistida por el pequeño concentrador de oxígeno que habían alquilado. La máquina zumbaba suavemente, un recordatorio constante de por qué Maya había corrido el riesgo en primer lugar. $180,000 por la cirugía. Esa cifra la había perseguido durante semanas. Ahora había encontrado algo que podría hacer que esa cifra pareciera pequeña. Podría, si era real, si era legal, si lograba averiguar qué hacer con ello. A las 5 de la mañana renunció a dormir. Preparó café en la antigua cafetera que había comprado en una tienda de segunda mano y se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil. Subió las fotografías de su teléfono, con las manos aún ligeramente temblorosas, y comenzó a estudiarlas detenidamente. Las joyas por sí solas eran impresionantes. Contó 47 piezas en la primera caja que abrió, collares con piedras que ni siquiera podía identificar, pulseras tan delicadas que parecían tejidas con luz, tiaras que pertenecían a un museo o a la cabeza de la realeza. Cada pieza había sido envuelta individualmente, con cuidado, con amor. Morrison las había conservado como si fueran reliquias sagradas. Amplió una fotografía, un broche con forma de pájaro con ojos de rubí y plumas de diamantes. En la parte posterior del envoltorio de hule apenas visible, había un texto escrito a mano. Entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Propiedad de la surreylanesa Whitmore, recuperada de la cabina B-52. A Mir se le cortó la respiración. Cabina B-52, una cabina del Titanic. No se trataba solo de la colección de Morrison. Eran pertenencias que habían estado en el barco, cosas que de alguna manera habían sobrevivido o habían sido recuperadas o que nunca habían llegado a bordo. Abrió otra foto en la que se veía un reloj de bolsillo de oro. La inscripción en la parte posterior decía: «Para James, que el tiempo siempre esté de tu lado. Con amor, Catherine». Abril de 1912. Abril de 1912. El mes en que se hundió el Titanic. Maya se apartó de la mesa y se acercó a la ventana. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados. En algún lugar, la gente se despertaba con sus problemas habituales. El tráfico, las facturas, los electrodomésticos estropeados. Ella se había despertado con la certeza de que poseía objetos del naufragio más famoso de la historia. Volvió al ordenador portátil y comenzó a investigar. Escribió: «Valor de los objetos recuperados del Titanic» en la barra de búsqueda. Los resultados la marearon. Un violín que se había tocado mientras el barco se hundía se vendió por $7 millones en 2013. Una tumbona se vendió por $177,000. Un menú del comedor de primera clase
Se vendió por $88,000. Un menú por $88,000. Ella tenía 47 piezas de joyería, pinturas, documentos y efectos personales. ¿Cuántos artículos en total? Había fotografiado 31 cajas, pero no las había abierto todas. Algunas eran demasiado pesadas para moverlas. Otras estaban selladas más herméticamente que otras. Pasó las siguientes 3 horas revisando cada fotografía, tomando notas, tratando de catalogar lo que había visto. Cuando Sophie se despertó, Maya tenía un recuento aproximado. Más de 200 objetos individuales, posiblemente más. Mamá. Sophie apareció en la puerta, con el camisón colgando de su delgado cuerpo. Sus labios tenían ese ligero tono azulado que adquirían cuando estaba cansada. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Maya cerró rápidamente el portátil y esbozó una sonrisa forzada. Solo estoy trabajando, cariño. Ven aquí. Vamos a tomar tu medicina. Ayudó a Sophie con sus medicamentos matutinos, 6 pastillas de diferentes tamaños y colores, y le preparó unos huevos revueltos con queso, uno de los pocos desayunos que Sophie solía poder digerir. Mientras Sophie comía lentamente, empujando los huevos por el plato, Maya la observaba y sentía el peso de todo lo que se le venía encima. Este tesoro, fuera cual fuera su valor, podía salvar la vida de su hija, pero también podía destruirla si no tenía cuidado. No sabía quién más sabía lo de la cámara acorazada. No sabía si lo que había encontrado era legalmente suyo solo por ser la propietaria del inmueble. No sabía quiénes eran los descendientes de Thomas Morrison, ni qué derechos podían tener. Lo que sí sabía era que necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Ayuda profesional. Después de dejar a Sophie en casa de Patricia, ésta se había ofrecido a darle clases en casa los días en que estuviera demasiado débil para ir al colegio. Maya volvió a la finca de los Morrison. A la luz del día, la mansión parecía menos embrujada y más triste, como una anciana distinguida que había sido olvidada por su familia. Maya entró por la puerta principal, que había dejado abierta. Se dirigió directamente a la biblioteca y comenzó a buscar en los diarios de Morrison de forma más sistemática. Hasta ahora había encontrado 2, pero tenía que haber más. Un hombre que llevaba registros tan detallados no habría dejado de hacerlo. Encontró el tercer diario escondido en un cajón del escritorio del estudio de Morrison, una habitación que solo había echado un vistazo durante su primera exploración. Este estaba fechado entre 1940 y 1958, el año de la muerte de Morrison. Se sentó en la vieja silla de cuero de Morrison, rodeada de nubes de polvo, y comenzó a leer. Las primeras entradas eran rutinas cotidianas mundanas, quejas sobre su salud, observaciones sobre la guerra. Pero luego había una entrada del 6 de junio de 1944. El mundo se desgarra de nuevo. Otra guerra, más barcos hundidos, más vidas perdidas. Y yo estoy aquí sentada, guardiana de las reliquias de la primera gran tragedia de este siglo, preguntándome qué significa todo esto. Me dicen que la colección que hay en la cámara acorazada vale ahora millones. Los peritos de seguros que finalmente liquidaron las reclamaciones de Morrison Shipping fueron solo el principio. Lo que guardé, lo que conservé, se ha revalorizado más allá de mis cálculos más optimistas. Solo las joyas, Dios mío, las joyas. Mir apretó con fuerza el diario entre sus manos. Valían millones en 1944. ¿Cuánto valdrían ahora, 80 años después? Siguió leyendo. He hecho los cálculos basándome en las tasaciones actuales y los valores de mercado, teniendo en cuenta la importancia histórica, la procedencia y la conexión con el desastre del Titanic. Estimo que las colecciones valen aproximadamente $12 millones. Quizás más, quizás mucho más, si se encontraran los compradores adecuados. Pero no voy a vender. No puedo vender. No me corresponde a mí sacar provecho de ello. Eran posesiones de personas fallecidas y de sus familiares. El broche de la señora Whitmore, los instrumentos de navegación del capitán Harrison, las joyas de la familia Belmont, todos ellos tocados por la tragedia. Venderlos sería traficar con el dolor. Así que permanecen ocultos, a salvo, esperando. 12 millones en 1944. La mente de Mia se aceleró tratando de hacer el cálculo. ¿Cuánto valdría eso ajustado a la inflación? ¿20 veces más? ¿50 veces más? Pasó a las últimas entradas escritas con mano temblorosa. 15 de junio de 1958. Me que estoy muriendo. Los médicos dicen que me quedan semanas, quizás días.
He hecho las paces con ello, pero la bóveda, la colección, la dejo sellada. Mi testamento especifica que la propiedad no puede venderse durante 99 años a partir de mi muerte. Que el tiempo sea el juez, que el mundo olvide, que estos tesoros duerman hasta que alguien digno los encuentre, que los utilicen con sabiduría, que comprendan el peso de lo que tienen entre manos. No son solo objetos, son recuerdos, vidas, los últimos restos físicos de 1500 almas que se adentraron en el frío Atlántico y nunca regresaron a casa. Mer dejó el diario con manos temblorosas. 99 años desde 1958. Eso era 257. Pero el testamento de Morrison había sido claramente impugnado o invalidado, porque la propiedad se había vendido varias veces a lo largo de las décadas. La cláusula de 99 años no se había cumplido, lo que significaba que la colección era presa fácil. Sacó su teléfono y empezó a buscar historiadores especializados en el Titanic. Había docenas, pero un nombre aparecía una y otra vez. La doctora Elizabeth Hartley, profesora de Historia Marítima en la Universidad Estatal, autora de 3 libros sobre el desastre del Titanic y consultora de varios museos. Maya encontró su información de contacto en la página web de la universidad y, antes de que pudiera echarse atrás, le envió un correo electrónico. Dr. Hartley, mi nombre es Maya Chen. Recientemente he comprado una propiedad que podría tener una conexión histórica con el desastre del Titanic. He descubierto lo que parece ser una colección de artefactos y agradecería su opinión profesional sobre su autenticidad. No se trata de un engaño. Tengo fotografías. Por favor, póngase en contacto conmigo lo antes posible. El asunto es urgente. Pulsó enviar y enseguida se arrepintió. Demasiado desesperada, demasiado vaga. Probablemente, la doctora Hartley recibía a diario correos electrónicos de chiflados que afirmaban haber encontrado artefactos del Titanic en el ático de su abuela. Pero 3 horas más tarde, sonó su teléfono. Número desconocido. Hola, señorita Chen. Soy Elizabeth Hartley. He recibido su correo electrónico. La voz era clara, profesional, pero con un trasfondo de emoción. Llevo 30 años estudiando el Titanic y he aprendido a detectar rápidamente los fraudes. Su correo electrónico no parecía un fraude. Parecía el de alguien aterrorizado y que no sabe lo que ha encontrado. ¿Estoy en lo cierto? Maya tenía la garganta seca. Sí. ¿Puede enviarme las fotografías? Necesito verlas antes de ir allí, y iré si lo que ha encontrado es auténtico. Maya envió 10 fotografías cuidadosamente seleccionadas para mostrar una variedad de objetos sin revelar el alcance total de la colección. Incluyó primeros planos de las inscripciones, el envoltorio y la artesanía. 15 minutos más tarde, la doctora Hartley volvió a llamar. Su voz había cambiado. Ya no estaba solo emocionada, estaba asustada. ¿Dónde estás? Voy para allá. La doctora Elizabeth Hartley era una mujer menuda de unos 50 años, con el pelo corto y plateado y unos penetrantes ojos azules tras unas gafas de montura metálica. Llegó a la finca Morrison en un práctico sedán, con un gran bolso de cuero y una expresión de expectación apenas contenida. Maya la recibió en la puerta principal. Doctora Hartley, gracias por venir tan rápido. Muéstreme, dijo Hartley sin preámbulos, y llámeme Elizabeth. Vamos a pasar mucho tiempo juntas si lo que vi en esas fotografías es real. Maya la condujo a través de la mansión hasta la bodega, donde se encontraba la puerta abierta de la cámara acorazada. Elizabeth se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en el marco de acero. Dios mío, susurró. Es real. La cámara acorazada de Morrison. Habíamos oído rumores, pero la familia negó su existencia durante décadas. ¿La familia?, preguntó Maya, con una sensación de alarma en el pecho. Los descendientes de Thomas Morrison. Llevan un siglo afirmando que los rumores sobre una colección oculta son tonterías, que Morrison murió arruinado y que todo lo de valor se perdió con el Titanic. Pero siempre hubo rumores. Los historiadores marítimos, los investigadores de seguros, todos sospechaban que Morrison había ocultado algo. Y aquí está. Elizabeth entró en la cámara acorazada como si estuviera entrando en una catedral. Se acercó a la primera caja abierta, se puso un par de guantes blancos de algodón que sacó de su bolso y levantó con cuidado el broche que Mia había fotografiado. Le dio la vuelta, examinando cada detalle. Propiedad de la señora Eleanor Whitmore, leyó en voz alta. Eleanor Whitmore era una pasajera de primera clase,
sobrevivió al naufragio y murió en 1923. Según los registros de la aseguradora, presentó una reclamación por la pérdida de joyas valoradas en $20,000 de la moneda de 1912. La reclamación se resolvió por $12,000. Elizabeth levantó la vista, con los ojos brillantes. Solo este broche habría valido al menos $3,000. Debía de haberlo recuperado de alguna manera, o Morrison lo hizo. ¿Entiendes lo que esto significa? Maya negó con la cabeza. No son solo artefactos de la época del Titanic, son objetos que se supone que estaban en el barco, objetos que figuraban en las reclamaciones al seguro, objetos que los supervivientes y las familias de las víctimas dijeron que se habían perdido para siempre. Elizabeth dejó el broche con cuidado y pasó a otra caja. ¿Puedo? Sí, por favor. Elizabeth abrió una caja tras otra, y sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos. Examinó joyas, desenrolló cuadros, estudió documentos con una lupa de joyero, tomó notas en un pequeño cuaderno de cuero, con una letra rápida y desordenada. Después de 2 horas, se sentó en el suelo de la cámara acorazada, rodeada de cajas abiertas, y miró a Mia. ¿Tienes idea de lo que tienes aquí? No, respondió Mia con sinceridad. Por eso te llamé. Lo que sucederá a continuación cambiará la vida de Mia por completo. Revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué, a veces, lo más valiente que se puede hacer es aguantar cuando el mundo intenta arrebatártelo todo. Permaneced atentos para ver qué sucede a continuación. Si os gusta la historia, dadle a me gusta, compartidla y suscribíos para ver más. Elizabeth sacó su ordenador portátil y un escáner portátil. Necesito documentarlo todo correctamente. Me llevará días, quizás semanas, pero basándome en lo que he visto hasta ahora, puedo darte una estimación preliminar. De acuerdo, dijo Maya, con el corazón latiéndole con fuerza. Elizabeth la miró directamente. Una estimación conservadora teniendo en cuenta la importancia histórica, la procedencia, el estado y la demanda del mercado. Hizo una pausa. $260 millones. El mundo se tambaleó. Maya se agarró al borde de una caja para mantener el equilibrio. ¿Qué? Es una estimación conservadora, repitió Elizabeth. Si encontramos a los compradores adecuados, si autenticamos todo correctamente, si contamos la historia correctamente, podría ser más, mucho más. Solo el diamante azul probablemente valga 40 millones. Las pinturas, si son lo que creo que son, otros 30 a 60 millones. Las joyas, los documentos, los efectos personales, todo junto. Ella negó con la cabeza. Has encontrado la mayor colección privada de objetos del Titanic que existe y ha estado oculta durante más de un siglo. Maya no podía hablar, no podía pensar. $260 millones. La cifra era tan grande que no parecía real. Era más dinero del que existía en su mundo. Era dinero de película, dinero de lotería, dinero imposible. Necesito sentarme, logró decir. Ya estás sentada. Necesito sentarme más. La expresión de Elizabeth se suavizó. Señorita Chenmer, sé que esto es abrumador, pero tenemos que discutir los siguientes pasos con mucho cuidado. Esta colección no tiene precio, lo que significa que la gente hará cualquier cosa para poseerla. La familia Morrison reclamará que les pertenece. Las compañías de seguros argumentarán que han liquidado las reclamaciones y tienen derecho a los objetos recuperados. El Museo Marítimo la querrá. Los coleccionistas privados la querrán. Y algunas personas sin escrúpulos, simplemente querrán quedársela. Maya sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hago? Primero, aseguramos este lugar. Mejores cerraduras, sistema de seguridad, tal vez incluso seguridad privada. Segundo, documentamos todo con absoluta precisión. Fotografías, medidas, investigación de procedencia. Tercero, contactamos a un abogado especializado en derecho marítimo y derechos de propiedad. Y cuarto, Elizabeth se inclinó hacia adelante. Nos preparamos para una lucha, porque esta va a ser la mayor batalla legal que haya visto el mundo del arte y las antigüedades en décadas. Solo quería salvar a mi hija, susurró Maya. La expresión de Elizabeth se suavizó aún más. Entonces nos aseguraremos de que lo consigas. Pero Maya, esto ahora es más importante que tu hija. Esto es historia. Estos objetos cuentan la historia del Titanic como nada más puede hacerlo. Merecen ser protegidos, conservados y compartidos con el mundo. Sí,
Pueden salvar a tu hija, pero también pueden honrar a las 1,500 personas que murieron cuando se hundió ese barco. Tenemos que hacer ambas cosas. Maya miró a su alrededor, a las cajas, a los objetos cuidadosamente envueltos, a las pruebas de la vida dedicada a la custodia de Thomas Morrison. Él había protegido estos tesoros durante décadas, sin sacar ningún beneficio, sin compartirlos, solo conservándolos. Y ahora le había tocado a ella. De acuerdo, dijo finalmente. Dime qué tengo que hacer. Pasaron las siguientes 6 horas catalogando. Elizabeth trabajó metódicamente, fotografiando cada objeto desde múltiples ángulos, tomando medidas, tomando notas sobre su estado y procedencia. Maya la ayudó, desenvolviendo cuidadosamente los objetos, sosteniendo la cinta métrica y anotando números que le hacían dar vueltas la cabeza. Un collar, valor estimado, 3 millones de dólares. Un juego de instrumentos de navegación, $200,000. Un menú de primera clase firmado por el capitán Smith, $600,000. Los números se amontonaban como la nieve en una ventisca, sepultándola bajo su peso. Eran casi las 9 de la noche cuando Elizabeth finalmente guardó su equipo. Por ahora tengo suficiente, dijo. Mañana empezaré a contactar con colegas, a investigar la procedencia y a crear el archivo de autenticación. Pero Maya, esta noche vete a casa. Acuesta a tu hija. Asimila todo esto, porque a partir de mañana todo cambiará. Mia cerró la cámara acorazada, cerró la bodega, cerró la mansión. Condujo hasta casa en un día, con las luces de la calle difuminándose. Cuando llegó a casa, Patricia la recibió en la puerta con expresión preocupada. Sophie ha tenido una noche difícil, dijo Patricia en voz baja. Ahora está durmiendo, pero respira con dificultad. Le he dado el inhalador de rescate como me enseñaste. Pero Maya, creo que está empeorando. Maya sintió un nudo en el pecho. Fue a la habitación de Sophie y se quedó en la puerta, observando a su hija dormir. El concentrador de oxígeno zumbaba. El pecho de Sophie subía y bajaba con movimientos rápidos y superficiales. Sus labios estaban azules, incluso mientras dormía. Maya se sentó junto a la cama y tomó la pequeña y fría mano de Sophie entre las suyas. Lo encontré, cariño, susurró. Encontré la respuesta. He encontrado lo suficiente para salvarte a ti y a otros 1,000 niños como tú. Solo tengo que averiguar cómo conservarlo. Se quedó allí hasta medianoche, observando cómo respiraba Sophie, planeando sus próximos pasos. Necesitaba un abogado, necesitaba más seguridad. Tenía que actuar rápido antes de que se corriera la voz, pero sobre todo necesitaba ser inteligente. Porque Elizabeth tenía razón, la gente vendría a por este tesoro. Vendrían con abogados, con reclamaciones, con amenazas. Vendrían con dinero, poder y conexiones que ella no tenía. Todo lo que tenía era desesperación, determinación y la escritura de una propiedad que, casualmente, contenía $260 millones en historia. Esperaba que fuera suficiente. A la mañana siguiente, Maya llamó para decir que estaba enferma y no iría a sus trabajos de limpieza por primera vez en 3 años. Odiaba mentir, odiaba decepcionar a sus clientes, pero no tenía otra opción. Ahora estaba luchando por la vida de su hija y todo lo demás tenía que esperar. Dejó a Sophie con Patricia otra vez, esta vez con $100 extra de sus menguados ahorros. No sé cuándo volveré, dijo. Si Sophie presenta algún cambio, llámame inmediatamente. Patricia rechazó el dinero. Quédatelo. Vas a necesitar hasta el último centavo. Ahora ve a hacer lo que tienes que hacer. La primera parada de Mir fue el bufete de Marcus Webb, un abogado especializado en propiedad inmobiliaria cuyo nombre le había dado Elizabeth. La oficina de Webb estaba en una casa victoriana, reformada en el centro de la ciudad, toda de madera oscura y muebles de cuero. Parecía que encajaba perfectamente allí. Traje caro de mediados de los 60, cabello plateado peinado hacia atrás. Maya se sentía claramente fuera de lugar con sus vaqueros y su polo de la empresa de limpieza. Señorita Chen, dijo Webb, estrechándole la mano con un apretón firme pero no agresivo. La doctora Hartley me llamó anoche. Me dio una breve descripción, pero me gustaría que me lo contara usted. Empiece por el principio. Maya le contó todo: la subasta, la mansión, los diarios, la cámara acorazada, la estimación de $260 millones. Webb escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de notas amarillo. Cuando terminó, se recostó en su silla.
Legalmente, usted está en una posición fuerte. Usted compró la propiedad a través de una subasta pública legítima. La escritura es clara. La ley de propiedad establece que las estructuras y cualquier contenido dentro de esas estructuras normalmente se transfieren con la venta, a menos que se excluyan específicamente. Los documentos de la subasta no mencionaban ninguna exclusión. Correcto, correcto. Entonces la colección es suya. Sin embargo, levantó un dedo. Habrá dificultades. Es probable que la familia Morrison alegue que los objetos fueron robados u ocultados ilegalmente. Las compañías de seguros pueden argumentar que tienen derechos de rescate. El Estado podría alegar que los objetos son de importancia cultural y deben ser confiscados para su conservación. Y si alguien puede demostrar que los objetos se obtuvieron por medios ilegales, un tribunal podría ordenar su decomiso. La esperanza de Mir se desvaneció, así que no puedo quedármela. Yo no he dicho eso. He dicho que habrá dificultades. Pero, señorita Chen, la posesión es 9/10 partes de la ley, y usted posee tanto la propiedad como la colección. Con la documentación adecuada, la autenticación y la estrategia legal, podemos defender su reclamación. No será fácil ni rápido, pero se puede ganar. ¿Cuánto costará? Webb mencionó una cifra que le revolvió el estómago a Mir. $50,000 como anticipo. No tengo tanto, dijo en voz baja. Webb la observó durante un momento. La doctora Hartley me habló de su hija. También me dijo que cree que esta colección merece ser compartida con el mundo, no encerrada en una cámara acorazada privada o repartida entre herederos enfrentados. Si acepto su caso, no será solo por el dinero, será por hacer lo correcto. Hizo una pausa. Aceptaré el caso con honorarios contingentes. Si ganamos, obtendré el 10% de lo que podamos liquidar o vender. Si perdemos, no me deberá nada. A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué haría eso? Porque a veces se supone que la ley debe proteger a las personas adecuadas, y a veces esas personas necesitan ayuda que no pueden permitirse. Webb se levantó y le tendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo? Se dieron la mano. Maya salió de su oficina sintiéndose como si acabara de saltar de un acantilado y hubiera encontrado una cornisa 6 metros más abajo. No era un terreno seguro, pero era algo en lo que apoyarse. Su segunda parada fue una empresa de seguridad. Se reunió con un consultor que escuchó su versión edulcorada de la situación, los objetos de valor, la necesidad de protección, y le recomendó un sistema integral: sensores de movimiento, cámaras, cerraduras reforzadas, vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El coste, $8,000 de instalación y $200 al mes de vigilancia. Maya lo pagó con una tarjeta de crédito que había estado ahorrando para emergencias. Si esto no era una emergencia, nada lo era. La instalación estaba programada para el día siguiente. Su tercera parada fue de nuevo en la finca de los Morrison, donde Elizabeth ya estaba trabajando en la biblioteca, rodeada de libros, mapas y su ordenador portátil. He encontrado algo, dijo Elizabeth sin saludar. Thomas Morrison no coleccionaba estos objetos al azar. Trabajó con un grupo de supervivientes del Titanic en los años posteriores al hundimiento. Se hacían llamar los guardianes de la memoria. Su objetivo era conservar los objetos y efectos personales como un memorial vivo. Pero a principios de la década de 1920, hubo una batalla legal. Algunas familias querían recuperar sus objetos, otras querían que se vendieran. El grupo se fracturó. Morrison se quedó con la mayor parte de la colección y se recluyó para protegerla. Así que no era un ladrón. Mir dijo que era un guardián. Exactamente. Lo que refuerza considerablemente tu reclamación legal. Los legítimos propietarios o sus herederos le confiaron estos objetos. Él los conservó con fines históricos. Y ahora tú continúas esa misión. Elizabeth abrió un documento en su ordenador portátil. También encontré el árbol genealógico de la familia Morrison. Thomas tuvo un hijo que murió en la Segunda Guerra Mundial. El hijo no tuvo descendencia. El hermano de Thomas tuvo 3 hijos, y sus descendientes están repartidos por todo el país. Ahora he identificado a 6 parientes vivos que podrían reclamar algo. ¿Se ha contactado con alguno de ellos? Todavía no, pero se hará. La noticia se está difundiendo en la comunidad de historia marítima. Hoy he recibido 3 llamadas de colegas preguntándome si los rumores son ciertos. Alguien va a filtrar esto a la prensa pronto, y cuando lo hagan, la familia Morrison lo sabrá.
El teléfono de Maya sonó. Número desconocido. Ella respondió. Hola, señorita Maya Chen. La voz era masculina, culta, con un ligero acento que ella no supo identificar. Sí, me llamo Richard Morrison III. Creo que tiene algo que pertenece a mi familia. A Maya se le heló la sangre. Miró a Elizabeth, que se había quedado muy quieta. No sé de qué está hablando. Por favor, señorita Chen, no insultemos la inteligencia del otro. Usted compró la finca de mi tío abuelo y encontró su colección, una colección que pertenece por derecho a los herederos de Morrison. La colección estaba en una propiedad que compré legalmente, una propiedad que le fue robada a mi familia a través de ventas fiscales manipuladas y subastas fraudulentas a lo largo de los años. Llevamos décadas intentando recuperar la finca y ahora se ha vendido convenientemente por $500 a una mujer que casualmente ha encontrado una colección de valor incalculable. Perdóneme si soy escéptico, a Mir le temblaban las manos. Yo encontré la colección. Yo soy el propietario de la propiedad. Legalmente es mía. Legalmente es una palabra muy interesante, ¿no? Tiene tantas interpretaciones. Hay tantas formas de argumentar un caso. Su voz se endureció. Señorita Chen, mi familia tiene recursos que usted no puede imaginar. Abogados, contactos, influencia. Podemos tenerla atada en los tribunales durante años. Podemos hacerle la vida muy, muy difícil. O podemos llegar a un acuerdo. Usted devuelve la colección a sus legítimos propietarios y nosotros le compensamos de forma justa. ¿Qué le parece $1.000.000 por las molestias? $1.000.000? Hace 2 semanas, esa cifra me habría parecido una fantasía. Ahora me parecía un insulto. Tendré que pensarlo, dijo Maya con cautela. Hazlo, pero señorita Chen, no lo pienses demasiado. Estos asuntos tienden a complicarse cuando la gente no es razonable. No me gustaría que te ocurriera nada malo a ti ni a tu hija Sophie. La línea se cortó. Maya se quedó paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja. Él sabía lo de Sophie. Había amenazado a su hija. Elizabeth se había puesto pálida. ¿Qué ha dicho? Me ha ofrecido $1.000.000 por la colección. Y luego amenazó a Sophie. Elizabeth se levantó rápidamente. Tenemos que actuar más rápido de lo que pensaba. Tenemos que hacer esto público inmediatamente. Si la familia Morrison cree que puede intimidarte en secreto, le quitaremos el secreto. Llamaremos a la prensa. Contaremos la historia. Te convertiremos en una figura simpática y a ellos en matones. Es la única forma de protegerte, pero no quiero hacerlo público. No quiero cámaras, periodistas ni a Maya. Elizabeth la interrumpió con delicadeza. Ya saben quién eres. Ya saben dónde vives. Saben lo de Sophie. La única ventaja que tenemos es controlar la narrativa. Si contamos la historia primero en nuestros términos, tendremos una oportunidad. Si esperamos a que ellos la den la vuelta, serás la villana que robó la herencia de una familia. Maya se hundió en una silla. Todo se estaba descontrolando muy rápido. Ayer era una mujer de la limpieza con una hija enferma. Hoy se veía envuelta en una batalla con millonarios que no tenían miedo de amenazar a los niños. ¿Qué hago?, preguntó de nuevo. Elizabeth sacó su teléfono. Conozco a una periodista del Times. Es buena, es justa, y le encantan las historias sobre los desvalidos que se enfrentan al poder. Déjame hacer una llamada. 48 horas después, la cara de Mia aparecía en la portada del periódico. El titular decía: Madre soltera descubre una colección del Titanic valorada en $260 millones y lucha por conservarla. La historia estaba en todas partes. Noticias locales, noticias nacionales, foros online, redes sociales. De repente, todo el mundo tenía una opinión. Algunos la llamaban heroína, otros la llamaban ladrona. La familia Morrison emitió un comunicado en el que calificaba el descubrimiento como un trágico ejemplo de patrimonio robado y prometía emprender acciones legales. Pero también ocurrió algo inesperado. La gente empezó a apoyarla. Alguien que Maya no conocía creó una campaña en GoFundMe para ayudarla con los gastos legales. En 3 días se recaudaron $60,000. Los abogados empezaron a ofrecer sus servicios de forma gratuita. Las empresas de seguridad ofrecieron descuentos. Y lo más importante, historiadores del Titanic, supervivientes, descendientes, conservadores de museos, todos se manifestaron diciendo que la colección debía conservarse y compartirse, y no ocultarse por una familia que había negado su existencia durante un siglo. La marea estaba cambiando, pero también el peligro.
Maya empezó a notar coches aparcados fuera de su apartamento. Su teléfono sonaba a todas horas con números ocultos. A veces eran amenazas, a veces ofertas, a veces solo silencio. Alguien entró en la finca de los Morrison y activó el nuevo sistema de alarma. La policía acudió, pero quienquiera que fuera se escapó. Maya se mudó con Sophie a un hotel con un nombre falso. Contrató la seguridad privada que le recomendó Marcus Webb. Dejó de contestar al teléfono a menos que reconociera el número. Y durante todo ese tiempo, no dejaba de pensar en la última entrada del diario de Thomas Morrison. Que los utilicen con prudencia. Que comprendan el peso de lo que tienen en sus manos. Ahora entendía que no se trataba solo de dinero. Se trataba de historia, de memoria, de responsabilidad. La colección contaba la historia de 1,500 personas que murieron en el Atlántico Norte. Contenía sus pertenencias, sus recuerdos, los últimos rastros físicos de su existencia. No podía permitir que se desmembrara y se vendiera a coleccionistas privados que la guardarían bajo llave. No podía permitir que la familia Morrison la utilizara como moneda de cambio en batallas legales. Y no podía permitir que su hija muriera mientras ella luchaba por decidir qué hacer. Tenía que haber otra manera, una manera que honrara a los muertos, salvara a su hija y protegiera la colección. Solo tenía que encontrarla. Una noche, sentada en la habitación del hotel mientras Sophie dormía, a Maya se le ocurrió una idea. Llamó a Elizabeth. ¿Y si no la vendemos? Mia dijo. ¿Y si la donamos? ¿Donarla?, preguntó Elizabeth con escepticismo. Mia, necesitas dinero para la operación de Sophie. ¿Y si la donamos a un museo con condiciones? Ellos la conservan, la exhiben, honran a las víctimas y nos pagan no por comprarla, sino como reconocimiento por su descubrimiento y por nuestro papel en sacarla a la luz. Una comisión por encontrarla, suficiente para cubrir los gastos médicos de Sophie y crear un fondo para otros niños que necesiten ayuda. El museo obtiene la colección, el público puede verla, se honra a las víctimas y hacemos lo correcto. Elizabeth se quedó callada durante un largo rato y luego dijo, en realidad es una idea brillante. Los museos tienen presupuestos para adquisiciones. Pagarían mucho menos de lo que vale la colección, pero pagarían una cantidad considerable, sobre todo con la publicidad que ha generado esto. Y eso socava por completo la afirmación de la familia Morrison de que te mueve la codicia. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero tiene que ser el museo adecuado. Uno con credibilidad, recursos y capacidad para defenderse de los retos legales. ¿Qué museo? Elizabeth no dudó. El Museo Marítimo Nacional. Si aceptan, lo defenderán con todo lo que tienen. Y Maya, creo que aceptarán. Esta colección sería la pieza central de su exposición sobre el Titanic durante los próximos 100 años. 2 semanas más tarde, Maya se encontraba en una sala de conferencias del Museo Marítimo Nacional con Elizabeth Marcus Webb y un equipo de responsables del museo. Sobre la mesa que había entre ellos había un contrato. El museo adquiriría toda la colección. Pagarían a Maya una comisión de $5 millones, suficiente para cubrir la cirugía de Sophie, su atención médica continua y crear un fondo médico para otros niños necesitados. La colección se exhibiría con todo el reconocimiento a los esfuerzos de conservación de Thomas Morrison y al papel de Mia en sacarla a la luz. Y lo más importante, el museo lucharía contra cualquier impugnación legal de la adquisición. Mia firmó el contrato y por primera vez en meses sintió que podía respirar. El contrato descansaba sobre la mesa de la cocina de Maya como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. $5 millones. La cifra estaba escrita allí con tinta negra, oficial y vinculante. Suficiente para salvar a Sophie, suficiente para ayudar a otras familias, suficiente para cambiarlo todo. Pero en el momento en que lo firmó, en el momento en que la noticia se filtró a la prensa, la guerra había comenzado de verdad. La primera salva llegó 3 días después de la firma del contrato. Mayer estaba en el hospital con Sophie, que por fin tenía programadas las consultas prequirúrgicas, cuando Marcus Webb llamó. Su voz estaba tensa por la ira contenida. La familia Morrison presentó una orden judicial. Están bloqueando la transferencia del museo y reclamando la propiedad de toda la colección. La vista está prevista para la semana que viene. Maya sintió un nudo en el estómago. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo y, con sus recursos, pueden alargar esto durante meses, quizá años. Marcus hizo una pausa. Maya, también te demandan a ti personalmente
por $10 millones. Afirman que invadiste su propiedad, robaste bienes familiares y dañaste su reputación. 10 millones. La voz de Mir se quebró. No tengo 10 millones. No tengo ni 10,000. Es una táctica de presión. Quieren que te rindas, que renuncies a la colección solo para que la demanda desaparezca. No te asustes. Sabíamos que esto iba a pasar, pero Maya estaba entrando en pánico. Sophie necesitaba una operación pronto, no dentro de meses o años. Y ahora, en lugar de tener el dinero asegurado, la demandaban por más de lo que ganaría en 10 vidas. Esa noche, de vuelta en la habitación del hotel, Maya se sentó en el suelo del baño con la puerta cerrada para que Sophie no la oyera y lloró. No eran lágrimas delicadas, sino sollozos duros y devastadores que provenían de algún lugar profundo y desesperado. Lo había intentado con todas sus fuerzas. Había encontrado un tesoro imposible. Lo había hecho todo bien. Y, aún así, personas con más poder y más dinero intentaban quitárselo. Un suave golpe en la puerta del baño. Mamá. Maya se secó la cara rápidamente. Estoy bien, cariño. Solo cansada. ¿Puedo entrar? Maya abrió la puerta. Sophie estaba allí de pie, en pijama, agarrando el elefante de peluche que Maya le había comprado en una tienda de segunda mano hacía años. Parecía increíblemente pequeña, increíblemente frágil. Estás llorando por culpa de la gente mala que quiere el tesoro, ¿verdad? Preguntó Sophie. Maya intentó sonreír. ¿Cómo lo has sabido? Te he oído por teléfono. Mamá, quizá deberíamos dárselo. No quiero que estés triste. Maya abrazó a Sophie con fuerza. No, cariño, no les daremos nada. Las cosas que hay en esa mansión pertenecen a personas que murieron hace mucho tiempo. Personas que tenían miedo, eran valientes y humanas, como nosotras, y merecen ser recordadas como es debido, no encerradas por gente que solo ve signos de dólar. Pero ¿qué pasa con mi operación? Ya se nos ocurrirá algo, te lo prometo. Sophie se apartó y miró a su madre con unos ojos que parecían mucho más viejos que los de una niña de 8 años. Mamá, tú me enseñaste que a veces lo correcto es lo difícil. Esto es lo correcto, ¿no? A Mia se le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, lo es. Entonces lucharemos. A la mañana siguiente, Mia se despertó y encontró su teléfono inundado de mensajes. La familia Morrison había acudido a la prensa con su propia versión de los hechos. Los titulares eran brutales. Una señora de la limpieza oportunista roba el patrimonio familiar. Los herederos de Morrison luchan contra una cazafortunas por una colección de valor incalculable. La codicia de una madre soltera amenaza la preservación histórica. La habían pintado como una estafadora, una ladrona, alguien que había manipulado el sistema de subastas para robar lo que les pertenecía por derecho. Tenían fotografías de los 6 descendientes vivos de los Morrison, todos ellos bien vestidos, elocuentes y comprensivos. Estaba Richard Morrison III, con su traje caro hablando del legado familiar. Estaba Catherine Morrison Davis, una anciana con perlas, secándose las lágrimas mientras hablaba de los tesoros robados de su tío abuelo. Y luego estaba Maya. En la única foto que la prensa seguía utilizando, salía del hospital con Sophie, con el pelo revuelto, ojeras, vaqueros y una sudadera vieja. Tenía exactamente el aspecto que ellos querían que tuviera. Desesperada, pobre, fuera de su elemento. Los comentarios en internet eran crueles. Debería devolverlo. No es suyo. Esto es lo que pasa cuando los pobres se vuelven codiciosos. Esos artefactos pertenecen a un fideicomiso familiar, no a ser vendidos por un don nadie. Pero también había otras voces. La familia Morrison negó durante un siglo la existencia de esta colección. Ahora, de repente, les importa. Ella compró la propiedad legalmente. Quien lo encuentra se lo queda. Quizás si las familias ricas conservaran su patrimonio en lugar de dejarlo pudrirse, esto no sucedería. La comunidad de Blue Ridge, la pequeña ciudad más cercana a la finca de los Morrison, estaba dividida. La mitad de la gente veía a Ma como una heroína, alguien que había encontrado un tesoro histórico y estaba tratando de hacer lo correcto con él. La otra mitad la veía como una vergüenza, una persona pobre que causaba problemas a los ricos y perturbaba el orden social. Maya trató de mantenerse alejada de las redes sociales, pero Elizabeth la mantuvo informada. La historiadora se había convertido en una especie de portavoz, dando entrevistas, escribiendo artículos de opinión, defendiendo la autenticidad de la colección
y el derecho de Mir a ella. La familia Morrison tuvo 99 años para reclamar esta colección. Elizabeth le dijo a un periodista del Times, ellos decidieron negar su existencia, dejaron que la mansión se cayera en ruinas, no pagaron impuestos sobre la propiedad durante décadas, y ahora cuando otra persona la compra legalmente y hace un descubrimiento extraordinario, quieren reclamar la propiedad. Así no es como funciona el derecho de propiedad. Pero la familia Morrison tenía sus propios expertos. Contrataron a abogados que argumentaron que la colección había sido ocultada ilegalmente, que Thomas Morrison no tenía derecho a quedarse con objetos que deberían haber sido devueltos a las compañías de seguros o a las familias de los supervivientes. Contrataron a tasadores que inflaron el valor hasta los $300 millones, haciendo que Mia pareciera aún más codiciosa. Contrataron a testigos que describieron a Thomas Morrison como un santo y a Maya como una intrusa. La vista para la orden judicial llegó como una tormenta. Mia se sentó en la sala del tribunal junto a Marcus Webb, con el único traje profesional que tenía, una falda negra y una blusa blanca que había comprado en Target para una entrevista de trabajo hacía 3 años. Al otro lado del pasillo se sentaba el equipo legal de los Morrison, 6 abogados con trajes caros. Y detrás de ellos, los descendientes de Morrison, todos ellos irradiando riqueza y privilegios. Richard Morrison III miró a Meyer una vez, con una expresión que era una mezcla de desprecio y lástima, como si ella fuera un insecto que se hubiera atrevido a trepar a su plato de comida. La jueza, una mujer de aspecto severo llamada Patricia Holbrook, dio inicio a la vista. Se trata de una vista preliminar para determinar si se concede la orden judicial que bloquea la transferencia de la colección en disputa al Museo Marítimo Nacional. He revisado los documentos presentados por ambas partes. Centrémonos en el tema. Señor Sterling, usted representa a la familia Morrison. Presente sus argumentos. James Sterling, abogado principal de los Morrison, se puso de pie. Tenía 60 años, cabello plateado y la presencia que le daban décadas de victorias. Su señoría, este caso se trata fundamentalmente de propiedad robada. Thomas Morrison tenía una colección de artefactos en fideicomiso para los sobrevivientes del desastre del Titanic y sus familias. Cuando falleció, ese fideicomiso debería haber pasado a sus herederos, la familia Morrison. En cambio, mediante una serie de ventas fiscales fraudulentas y subastas manipuladas, la propiedad fue arrebatada a la familia y vendida a la señorita Chen por la desmesurada suma de $500. La señorita Chen descubrió entonces una colección valorada en cientos de millones y se apresuró a venderla, excluyendo por completo a los herederos legítimos. Marcus se puso de pie. Su señoría, si me permite responder. Tendrá su turno, señor Webb, dijo el juez Holbrook. Continúe, señor Sterling. La familia Morrison tiene documentación que prueba que Thomas Morrison quería que la colección permaneciera en la familia. Tenemos cartas, testamentos y documentos fiduciarios. Pedimos al tribunal que reconozca el derecho legítimo de la familia y bloquee cualquier transferencia hasta que se determine adecuadamente la propiedad. El juez Holbrook se volvió hacia Marcus. Señor Webb. Marcus se puso de pie y Mir notó que sus manos estaban firmes mientras ordenaba sus notas. Su señoría, el argumento de la familia Morrison se basa en mentiras y en una amnesia conveniente. Durante 99 años han negado públicamente la existencia de esta colección. Lucharon contra historiadores, investigadores y compañías de seguros. Todo ello mientras afirmaban que Thomas Morrison murió arruinado. Dejaron que la finca de los Morrison cayera en tal estado de abandono que el condado la embargó por impuestos impagados, impuestos que la familia Morrison se negó a pagar. No hicieron ningún intento de comprar la propiedad en subasta, a pesar de tener amplios recursos y de haber sido notificados públicamente. Y ahora, solo después de que la señorita Chen hiciera este descubrimiento y siguiera los canales legales adecuados para preservarlo, de repente se preocupan por el patrimonio familiar. Sacó un documento. Su señoría, tengo aquí una declaración de Richard Morrison III, entregada a la Sociedad Histórica Marítima en 2011. Cito. Los rumores sobre la supuesta cámara del tesoro de mi tío abuelo no son más que una leyenda urbana. La familia Morrison ha investigado a fondo y no ha encontrado ninguna prueba de que exista una colección oculta. Cualquiera que afirme lo contrario está persiguiendo cuentos de hadas. Fin de la cita. Richard Morrison palideció. Marcus continuó.
La señorita Chen compró la propiedad legalmente. Encontró la colección gracias a su propia investigación. Inmediatamente se puso en contacto con expertos para autentificarla y preservarla. Y en lugar de venderla por partes a coleccionistas privados para obtener el máximo beneficio, negoció con un museo para garantizar el acceso público y la preservación histórica. La familia Morrison, por el contrario, no ha mostrado más que codicia y sentido de derecho. El juez Holbrook levantó una mano. Basta de editorializar, señor Webb. ¿Cuál es su argumento legal? El derecho de propiedad, su señoría. La colección fue encontrada en la propiedad legalmente adquirida por la señora Chen. No se excluyó de la venta. Nadie más la reclamó, ni siquiera reconoció su existencia. Según el derecho de propiedad, pertenece a la señorita Chen. La reclamación tardía de la familia Morrison carece de fundamento jurídico y es moralmente inaceptable. El juez tomó notas. Lo tendré en cuenta. Ambas partes se abstendrán de cualquier transferencia o venta de los artículos en disputa hasta que dicte una resolución. Se levanta la sesión. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Mia intentó abrirse paso entre ellos, pero le pusieron micrófonos en la cara. Las cámaras disparaban sus flashes. Las preguntas llegaban desde todas las direcciones. Señorita Chen, ¿se siente culpable por quedarse con el patrimonio de la familia Morrison? ¿Lo hace por dinero o por pagar las facturas médicas de su hija? ¿Cree que merece beneficiarse de la tragedia de otras personas? Marcus la sacó de entre la multitud y la metió en su coche. Mientras se alejaban, Mia miró hacia atrás, hacia las escaleras del juzgado, donde Richard Morrison III estaba dando su propia entrevista, con aspecto tranquilo, sereno y justo. «Estamos perdiendo», dijo Mia en voz baja. «No estamos perdiendo. Simplemente aún no hemos ganado». Pero el optimismo de Marcus le parecía vacío. Esa noche, de vuelta en el hotel, Mia no podía dormir. No dejaba de pensar en los diarios de Thomas Morrison, en cómo había escrito que la colección debía permanecer oculta hasta que alguien digno la encontrara. ¿Era ella digna o solo una madre desesperada que se había metido en un lío demasiado grande? A las 2 de la madrugada, incapaz de soportar más el torbellino de pensamientos, Maya se vistió y condujo hasta la finca de los Morrison. Le había dado a la empresa de seguridad un código para que la dejaran entrar. Fuera del horario de atención, la casa estaba a oscuras, excepto por las luces con sensores de movimiento que se encendían a medida que ella se movía por las habitaciones. Bajó a la bóveda y se sentó en el lugar donde todo había comenzado. Las cajas seguían allí, aunque la mayoría ahora estaban vacías. Su contenido había sido documentado y catalogado por Elizabeth y el equipo del museo. Maya se sentó en el suelo y sacó su teléfono, desplazándose por las fotos de los objetos, un medallón con la fotografía de una mujer joven, un reloj de bolsillo que se había detenido a las 220 en el momento en que se sumergió en agua helada, un barco de juguete para niños tallado en madera. Cada objeto era una vida, una historia, una persona que había estado en ese barco, que había tenido miedo, o había sido valiente, o ambas cosas, que había muerto o sobrevivido y había llevado el peso de aquella noche para siempre. «No dejaré que te conviertan en moneda de cambio», susurró Maya a la habitación vacía. «Te lo prometo». Su teléfono vibró. «Elizabeth, ¿estás despierta?» «Sí. Puedes reunirte conmigo en la finca Morrison dentro de 1 hora. He encontrado algo importante». Elizabeth llegó con un ordenador portátil y una bolsa de cuero llena de documentos. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. Parecía que llevaba días sin dormir. «He estado revisando los documentos personales de Thomas Morrison», dijo Elizabeth, esparciendo los documentos por el suelo de la cámara acorazada. No solo sus diarios, sino también su correspondencia comercial, sus archivos legales, todo lo que tenía la finca. «Y he encontrado algo que la familia Morrison va a odiar». Sacó un documento amarillo protegido por una funda de plástico. «Este es el testamento de Thomas Morrison, el original presentado en 1958 cuando murió. Y mira esta cláusula». Mare se inclinó y entrecerró los ojos para leer el texto escrito a máquina con una máquina antigua. Por la presente, legó la finca Morrison y todo su contenido, incluyendo, entre otras cosas, la colección de conservación mantenida en fideicomiso, para que se vendiera en una subasta pública
no antes de 99 años después de mi muerte, y que todos los ingresos se destinaran a los descendientes de las víctimas y supervivientes del Titanic. Maya levantó la vista. Él quería que se subastara. Exactamente. Quería que saliera de manos de la familia y se utilizara para ayudar a los descendientes del Titanic. La familia Morrison impugnó este testamento. Alegaron que estaba senil, que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Lo llevaron a los tribunales durante 20 años. Finalmente ganaron por un tecnicismo, consiguieron que se invalidara el testamento y heredaron la propiedad, pero no pudieron tomar posesión de ella debido a los problemas fiscales que habían creado al no pagar los impuestos sobre la propiedad durante décadas. Elizabeth sacó otro documento, y aquí viene lo realmente interesante. En 1979, cuando la propiedad fue embargada por primera vez por impuestos atrasados, ¿adivinen a quién se contactó para la subasta? A la familia Morrison. Sí, y se les informó específicamente que todas las estructuras y el contenido se incluirían en la venta. Tomaron la decisión deliberada de no pujar. ¿Por qué? Porque seguían creyendo que la colección no existía. Pensaban que Thomas Morion había mentido o estaba delirando. Dejaron ir la propiedad porque pensaban que no tenía valor. Mia sintió que la esperanza se desvanecía, así que sabían que el contenido estaba incluido. Decidieron no comprarlo y ya habían perdido el derecho legal sobre él hacía décadas. Exactamente. Todas las ventas posteriores incluían la misma cláusula. El contenido se transfiere con la propiedad. La familia Morrison tuvo múltiples oportunidades de comprarlo durante 40 años. Nunca lo hicieron porque nunca creyeron que el tesoro fuera real hasta que yo lo encontré. Hasta que tú lo encontraste, y ahora quieren reescribir la historia. La expresión de Elizabeth se endureció. Pero tenemos los documentos que prueban que mienten. Tenemos el verdadero testamento de Thomas Morrison. Tenemos registros de la familia Morrison negando la existencia de la colección. Tenemos documentación de que se les notificó sobre las subastas y decidieron no participar. Tenemos todo lo necesario para destruir su caso. Maya sintió algo desconocido agitarse en su pecho. No era exactamente esperanza, sino determinación, lucha. Entonces destruyámoslo. Al día siguiente, Marcus presentó una moción para desestimar la orden judicial de la familia Morrison, adjuntando la investigación de Elizabeth como prueba. La moción constaba de 50 páginas de precedentes legales cuidadosamente citados, leyes de propiedad y pruebas documentales. Presentaba a la familia Morrison como unos mentirosos oportunistas que habían abandonado su herencia y ahora intentaban beneficiarse del trabajo duro de otra persona. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia inmediatamente. De repente, la narrativa cambió. La rectitud de la familia Morrison empezó a parecer codicia. Sus lágrimas empezaron a parecer una actuación. Y Maya, la madre soltera en apuros, empezó a parecer una heroína que se enfrentaba a los matones. Pero la familia Morrison no había terminado. 2 días después de que Marcus presentara su moción, alguien entró en el apartamento de Mir. No robaron nada, pero lo destrozaron todo. Volcaron los muebles, esparcieron la ropa, dañaron el equipo médico de Sophie y escribieron con pintalabios en el espejo del baño: «Devuélvanlo». Maya se encontraba entre los escombros de su casa con un agente de policía que parecía comprensivo, pero impotente. «Presentaremos una denuncia, señora, pero sin testigos ni pruebas, no hay mucho que podamos hacer». «Fueron ellos», dijo Maya. «La familia Morrison. ¿Tiene pruebas?» No las tenía. Por supuesto que no. Los ricos no allanaban apartamentos ellos mismos. Contrataban a gente, pagaban en efectivo y no dejaban rastro. Pero Marcus ya había tenido suficiente. Convocó una rueda de prensa. Se situó en las escaleras del juzgado con Mia a su lado y Elizabeth al otro, y leyó una declaración. La familia Morrison ha afirmado en repetidas ocasiones que se preocupa por el patrimonio y la historia. Pero sus acciones dicen lo contrario. Han negado la existencia de esta colección durante un siglo. Se han negado a pagar impuestos por una propiedad que, según ellos, les importaba. Han dejado que los objetos históricos se pudrieran en una mansión abandonada antes que admitir que se habían equivocado. Y ahora, después de que Maya Chen haya hecho todo lo correcto, autenticado la colección, contactado con expertos y organizado la conservación del museo, la están demandando, amenazando, y ayer, alguien entró en su casa
y destruyó sus pertenencias en lo que solo puede describirse como un acto de intimidación. Las cámaras disparaban sus flashes. Los periodistas gritaban preguntas. Marcus continuó, alzando la voz. No se trata de la herencia familiar. Se trata de personas ricas y privilegiadas que no pueden soportar la idea de que alguien como Maya Chen, alguien que se gana la vida limpiando casas, alguien que luchó por pagar la medicina de su hija, haya encontrado algo que ellos no pudieron. Se trata de poder y control, y de la creencia de que algunas personas simplemente merecen más que otras, señaló a Mia. Pero la señorita Chen no se echa atrás. Está defendiendo lo que es justo, está protegiendo la historia y nos está mostrando a todos lo que es el verdadero valor. El video se hizo viral. En 24 horas había sido visto 12 millones de veces. La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo. La gente empezó a compartir sus propias historias de cómo habían sido maltratados por personas adineradas, de cómo habían luchado contra sistemas diseñados para proteger a los poderosos. Maya se convirtió en un símbolo no solo de su propia lucha, sino de todos aquellos a los que alguna vez se les había dicho que no importaban, que debían saber cuál era su lugar, que algunas cosas simplemente estaban fuera de su alcance. Las donaciones llegaron a raudales a GoFundMe, llegaron cartas de todo el país. La gente compartía sus historias, ofrecía apoyo y algunos incluso enviaban pequeños cheques. Un grupo de defensa de los derechos de la mujer se puso en contacto para ofrecer asistencia legal. Un grupo de descendientes del Titanic escribió una carta abierta apoyando la reclamación de Mir y condenando a la familia Morrison, y poco a poco la marea cambió por completo. Los abogados de la familia Morrison empezaron a cometer errores. En una presentación, contradijeron sus propias declaraciones anteriores. En una entrevista, Richard Morrison III se enfadó y dijo algo que sonó prepotente y fuera de lugar. Catherine Morrison Davis fue sorprendida por un micrófono abierto diciendo que las mujeres debían recordar su lugar. La opinión pública había dictado su veredicto. La familia Morrison había perdido, pero Maya sabía que la lucha no había terminado. La batalla legal continuaría durante meses. Incluso con el apoyo del público, los Morrison tenían recursos que podían alargar el proceso hasta que se agotara el tiempo de Sophie. Necesitaba algo más, algo definitivo. Ese algo vino de una fuente inesperada. Una mujer llamada Margaret Whitmore, de 78 años, se puso en contacto con Elizabeth. Había visto la cobertura de las noticias y tenía una historia que contar. Mi abuela era la nena Whitmore, dijo Margaret, cuando se reunió con Mir y Elizabeth en la finca de los Morrison, la mujer cuyo broche encontraron. Ella sobrevivió al Titanic y dejó diarios. Margaret abrió un viejo estuche de cuero y sacó 3 diarios. La abuela nena escribió sobre los guardianes de la memoria, el grupo que Thomas Morrison había creado. Ella formaba parte de él y escribió sobre por qué ocultaban la colección. Abrió uno de los diarios por una página marcada y leyó en voz alta. Thomas Morrison es un buen hombre. Un hombre, quizás el único buen hombre que he conocido en toda esta terrible historia. Mientras otros buscaban sacar provecho de la tragedia, vender nuestros recuerdos al mejor postor, Thomas lo entendió. Estos objetos son sagrados, son todo lo que nos queda de las personas que amábamos. Está construyendo una cámara acorazada para protegerlos hasta que el mundo esté preparado para honrar a los muertos en lugar de explotarlos. Le he dado mis joyas, las piezas que recuperé de mi cabaña. Confío en él como no he confiado en nadie más. Que Dios lo proteja a él y a su misión. Margaret levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Mi abuela quería que la colección se conservara y se ocultara. Decidió entregar esos objetos a Thomas Morrison. La familia Morrison no les está robando. Están honrando los deseos de mi abuela, y yo daré testimonio de ello. Otros 3 descendientes se presentaron con historias similares. Cartas de supervivientes, diarios, documentación que demostraba que Thomas Morrison no había robado nada. Las personas que habían sobrevivido al desastre le habían confiado una misión sagrada. La vista final se fijó para 2 semanas más tarde. La sala del juez Holbrook estaba abarrotada. Las cámaras de televisión se alineaban en el pasillo. La familia Morrison se sentó a un lado, con sus costosos abogados cada vez más nerviosos. Mia se sentó al otro lado, flanqueada por Marcus, Elizabeth y 4 descendientes de supervivientes del Titanic, listos para testificar.
La jueza escuchó a ambas partes presentar sus pruebas. Luego hizo una pregunta. Señor Sterling, ¿puede proporcionar alguna documentación que demuestre que sus clientes reconocieron la existencia de esta colección antes de que la señorita Chen la descubriera? Sterling revolvió entre los papeles. Su señoría, la familia mantenía registros privados. Eso no es lo que he preguntado. Documentación pública. Algo presentado ante una compañía de seguros, una sociedad histórica, un museo, cualquier entidad que hubiera creado un rastro documental. Sterling dudó demasiado. Pensé que no. La jueza Holbrook miró sus notas. Voy a dictar mi fallo desde el estrado. Se deniega la orden judicial. La propiedad de la colección por parte de la señorita Chen es legalmente válida. La reclamación de la familia Morrison carece de fundamento. Además, sanciono a la familia Morrison por presentar una demanda frívola y les ordeno pagar los honorarios legales de la señorita Chen por un importe de $75,000. Este tribunal no tolerará que las partes adineradas utilicen el sistema legal para acosar e intimidar a los ciudadanos que han actuado de buena fe. La sala del tribunal estalló. La familia Morrison parecía atónita. Richard Morrison III se levantó, con el rostro enrojecido por la furia, y señaló a Mir. Esto no ha terminado, dijo. Vamos a apelar. Llevaremos esto hasta el Tribunal Supremo si es necesario. Esa colección pertenece al señor Morrison. El juez Holbrook le interrumpió con frialdad. Está usted peligrosamente cerca de incurrir en desacato. Le sugiero que se siente y consulte con sus abogados. Maya sintió la mano de Marcus en su hombro, estabilizándola cuando sus piernas amenazaban con fallarle. Habían ganado. Realmente habían ganado. Afuera la prensa volvió a agolparse, pero esta vez las preguntas eran diferentes. Señorita Chen, ¿qué se siente al ganar? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué mensaje tiene para otras personas que luchan contra intereses poderosos? Maya miró a las cámaras, a los periodistas, a la multitud de seguidores que se había reunido. Pensó en Thomas Morrison, en la nena Whitmore, en todas las personas que murieron en el Titanic y en las que sobrevivieron cargando con un dolor insoportable. Solo quiero decir que esto nunca ha sido una lucha entre ellos y yo, dijo en voz baja. Se trataba de hacer lo correcto. Esos artefactos cuentan la historia de personas reales que vivieron, amaron y perdieron. Merecen ser honrados, no ocultados ni disputados, y espero que eso sea lo que la gente recuerde de todo esto. No la batalla legal ni el dinero, sino el hecho de que la historia importa, la memoria importa, y a veces la gente común tiene que luchar para protegerla. Alguien entre la multitud empezó a aplaudir, luego otro. Entonces toda la multitud estalló en aplausos. Maya se quedó allí de pie, una mujer de la limpieza de 32 años que acababa de derrotar a una de las familias más ricas del país, y, por primera vez en su vida, se sintió poderosa. No por el dinero, el estatus o la influencia, sino porque se había negado a ceder cuando habría sido más fácil hacerlo. Había luchado por algo más grande que ella misma, y había ganado. El cheque llegó un jueves por la mañana. $5 millones menos los honorarios y gastos legales, lo que ascendía a $42,000. Maya lo miró fijamente durante un largo rato, sentada en el escritorio de la habitación del hotel, mientras Sophie coloreaba un libro de ejercicios que Patricia le había comprado. No era más que un trozo de papel con números impresos, pero lo representaba todo. La vida, la esperanza, un futuro que había creído imposible 3 meses antes. Mamá. Sophie levantó la vista de su libro para colorear. ¿Es ese el cheque que va a curar mi corazón? A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, cariño, ese mismo. Sophie ladeó la cabeza. Ahora podemos pagarlo. Ahora podemos pagarlo. Sophie volvió a su libro para colorear, tarareando suavemente, como si fuera lo más normal del mundo. Como si a su madre no le acabaran de entregar el dinero suficiente para salvarle la vida. Los niños, pensó Mia, tenían una forma maravillosa de aceptar los milagros, como si siempre hubieran sido inevitables. Esa tarde, Maya se reunió con el equipo quirúrgico del East Ridge Medical Center. Los mismos médicos que la habían mirado con ojos compasivos meses atrás, cuando no podía pagar el tratamiento, ahora la recibían con sonrisas sinceras. No por el dinero, se dio cuenta, sino porque habían estado siguiendo las noticias. Sabían por lo que había pasado. Respetaban su lucha. La doctora Patricia Reeves, la cirujana cardíaca,
Revisó el expediente de Sophie. Podemos programar la cirugía para dentro de 2 semanas. Eso nos da tiempo para realizar las pruebas finales y que Sophie esté lo más fuerte posible. La intervención durará aproximadamente 8 horas. La recuperación será de 6 a 8 semanas. Pero, señorita Chen, tengo que ser clara con usted. Esta cirugía tiene riesgos. Hay un 5% de posibilidades de que surjan complicaciones graves. Maya asintió. Lo entiendo. Pero sin la cirugía, Sophie tiene quizás 6 meses. Entonces la hacemos. Programaron la cirugía para el 15 de octubre. Maya lo marcó en su calendario con un círculo rojo, el día que lo decidiría todo. Pero primero había trabajo que hacer. El Museo Marítimo Nacional estaba planificando la exposición y querían que Mia participara en cada paso. Elizabeth se convirtió en el enlace entre Mia y el equipo curatorial del museo, ayudando a traducir los instintos de Mia sobre la colección al lenguaje académico y expositivo. Tú encontraste estos objetos, le dijo Elizabeth. Los entiendes de una manera que el resto de nosotros no. Tu voz debe formar parte de la forma en que se presentan. La inauguración de la exposición estaba prevista para dentro de 8 meses, lo que daba tiempo al museo para conservar y exhibir adecuadamente los objetos. Se llamaría Recordando la colección Morrison y las voces del Titanic. La pieza central sería el diamante azul expuesto junto a las entradas del diario de Eleanor Whitmore sobre su supervivencia al naufragio. A su alrededor se colocarían los efectos personales, cada uno etiquetado con el nombre de su propietario, su historia y si sobrevivió o pereció. El director del museo, un hombre reflexivo llamado James Chen, sin relación alguna, explicó su visión. No lo estamos tratando como un espectáculo, lo tratamos como un memorial. Cada objeto aquí representa una vida. Queremos que los visitantes comprendan que el Titanic no era solo un barco. Eran 1,317 pasajeros y 891 tripulantes. Seres humanos con familias, sueños y miedos. Esta colección nos ayuda a verlos como personas, no solo como nombres en un manifiesto. Mia se encontró trabajando en estrecha colaboración con los descendientes de las víctimas y los supervivientes del Titanic. Margaret Whitmore se convirtió en su amiga y le contó a Mia la vida de su abuela Eleanor después del desastre. Estaba Robert Harrison, cuyo bisabuelo había sido un pasajero de tercera clase que murió ayudando a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Estaba Sylvia Belmont Crawford, descendiente de la familia Belmont, cuyas joyas había conservado Morrison. Cada uno de ellos tenía una historia. Todos lloraron al ver los objetos que habían pertenecido a sus antepasados, y todos le dieron las gracias a Mia por proteger lo que casi se había perdido. La familia Morrison habría guardado todo esto bajo llave en alguna cámara acorazada privada, le dijo Robert Harrison, o lo habría vendido pieza por pieza a coleccionistas privados. Usted se ha asegurado de que se vean, se honren y se recuerden. Eso es más importante de lo que cree. El acuerdo legal con la familia Morrison incluía una cláusula que les prohibía presentar más reclamaciones sobre la colección. Richard Morrison III había desaparecido de la vida pública con su reputación por los suelos. Catherine Morrison Davis emitió un comunicado en el que decía que la familia estaba decepcionada con la decisión del tribunal, pero que no apelaría. Habían perdido, y lo sabían, pero Maya no sentía ninguna satisfacción por su derrota. Nunca había querido destruirlos. Solo había querido proteger algo precioso. El hecho de que se hubieran convertido en villanos era culpa suya. Mientras tanto, la comunidad de Blue Ridge sufrió una transformación. La finca Morrison, o Shamarsa Morrison, que antes era una monstruosidad en decadencia, se convirtió en un motivo de orgullo. El Museo Marítimo Nacional se asoció con la Sociedad Histórica Local para convertir la mansión en una sede satélite, un lugar donde se pudiera contar la historia de Thomas Morrison y los guardianes de la memoria en las mismas habitaciones donde había ocurrido. Mia donó $500,000 adicionales de su recompensa para financiar la restauración. Los trabajadores limpiaron los terrenos cubiertos de maleza, repararon el techo y restauraron las vidrieras. La biblioteca donde Mia había encontrado por primera vez el diario de Morrison se convirtió en una sala de lectura llena de libros sobre el Titanic y la historia marítima. La cámara acorazada se conservó exactamente como la había encontrado Mia,
y se convirtió en una exposición que mostraba cómo Morrison había protegido la colección durante décadas. La mansión se abrió al público 6 meses después de la victoria judicial. Miles de personas acudieron desde todo el país para ver dónde se había escondido el tesoro. Recorrieron las habitaciones por las que había caminado Meyer. Se pararon en la cámara acorazada donde siglos de historia habían esperado en la oscuridad, y se marcharon transformados, conmovidos por la historia de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. La ciudad también se benefició. Se abrieron hoteles, se ampliaron los restaurantes, las tiendas de regalos vendían productos de buen gusto y los ingresos se destinaban a la conservación marítima. Blue Ridge, que había estado muriendo lentamente durante décadas, volvió a la vida. El instituto puso en marcha un programa de historia marítima. La universidad comunitaria ofreció cursos sobre conservación de artefactos y estudios museísticos, y en el centro de todo ello estaba Maya, que podría haberse llevado su dinero y desaparecer, pero que en cambio decidió quedarse e invertir en el lugar que le había dado una segunda oportunidad. Compró una modesta casa a las afueras de la ciudad, nada ostentosa, solo 3 dormitorios con un jardín donde Sophie pudiera jugar. Contrató a Patricia como cuidadora a tiempo completo de Sophie, pagándole 3 veces más de lo que Patricia ganaba en su trabajo anterior. Creó la Fundación Sophie Chen, dedicada al ayudar a las familias a pagar la atención médica de los niños con enfermedades crónicas. La fundación comenzó con $2 millones de su comisión por el hallazgo y creció a partir de ahí gracias a las donaciones de personas inspiradas por su historia. Pero el día más importante llegó el 15 de octubre, el día de la operación de Sophie. Maya estuvo sentada en la sala de espera de cirugía durante 8 horas y 42 minutos. Elizabeth se sentó con ella. Marcus se acercó entre comparecencias en el tribunal. Patricia le cogió la mano y rezó. Incluso Margaret Whitmore apareció con galletas caseras e historias sobre su abuela para distraer a Mia. Cuando la doctora Reeves finalmente salió, todavía con su bata quirúrgica, el corazón de Mia se detuvo. «Lo ha hecho muy bien», dijo la doctora Reeves, y Mia rompió a llorar. La reparación salió exactamente como estaba previsto. Ahora está en recuperación. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Maya se desplomó en una silla, sollozando tan fuerte que no podía respirar. Elizabeth la abrazó. «Está bien, Maya. Está bien». Cuando finalmente le permitieron a Maya entrar en la sala de recuperación, Sophie parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, rodeada de monitores y tubos, pero sus labios eran rosados. Su respiración era fuerte y constante. El concentrador de oxígeno que había zumbado en su apartamento durante meses había desaparecido. Sophie respiraba por sí misma. Maya se sentó junto a la cama y tomó la mano de Sophie. «Hola, cariño». Sophie abrió los ojos. «Mamá, ¿me han arreglado el corazón?» «Te han arreglado el corazón. ¿Te duele?» «Probablemente, pero eres la persona más valiente que conozco. Puedes soportarlo». Sophie sonrió, una pequeña sonrisa cansada. «Mi valentía la heredé de ti». Maya se quedó en el hospital durante todo el periodo de recuperación de 6 semanas, sin separarse apenas de Sophie. Jugaban a las cartas, veían películas, hablaban del futuro como nunca antes habían podido hacerlo. Sophie quería ser bióloga marina, quería estudiar el océano por la historia del Titanic, quería comprender el agua que se había cobrado tantas vidas, pero que también había llevado a tantos supervivientes a un lugar seguro. «El océano no es bueno ni malo», dijo Sophie una tarde, con una filosofía sorprendentemente profunda para una niña de 8 años. «Simplemente es. Las personas toman decisiones sobre cómo respetarlo». Mia pensó mucho en eso. La familia Morrison no había respetado la historia que tenía a su cargo. La habían negado, abandonado, dejado pudrirse. Thomas Morrison, por el contrario, había dedicado toda su vida a protegerla. Y Maya, cuando se le presentó la oportunidad, había elegido honrarla en lugar de explotarla. Las decisiones, eso era lo que importaba. Cuando Sophie finalmente salió del hospital, fuerte y sana, y corriendo como una niña normal por primera vez en su vida, Maya supo que era hora de terminar lo que había empezado. La gran inauguración de Recordando la colección Morrison y las voces del Titanic tuvo lugar el 15 de abril, el 113, o aniversario del hundimiento del Titanic. El Museo Marítimo Nacional había transformado toda una ala en espacio expositivo. Los objetos se exhibían con reverencia y cuidado,
cada uno perfectamente iluminado, cada historia contada en su totalidad. Maya estaba de pie en la entrada con Sophie a su lado, ambas vestidas con sencillez pero con esmero. Sophie llevaba un vestido azul a juego con el de su madre. La cicatriz de la operación, aún rosada y reciente, asomaba por encima del escote. Estaba orgullosa de ella. La ceremonia de inauguración incluyó discursos del director del museo, de Elizabeth y de varios descendientes de las víctimas del Titanic, y luego le pidieron a Mia que hablara. Se paró en el podio mirando a cientos de rostros, historiadores, descendientes, prensa, gente común que había seguido su historia y quería presenciar este momento. Hace 3 meses, comenzó Maya, con la voz ligeramente temblorosa. Yo era una señora de la limpieza que no podía permitirse salvar la vida de mi hija. Compré una vieja mansión porque estaba desesperada. Encontré un tesoro porque me negué a rendirme. Y luché para protegerlo porque me di cuenta de que era más grande que yo, más grande que mis necesidades, más grande que el dinero. Señaló la exposición que había detrás de ella. Estos objetos pertenecían a personas que se enfrentaron a una tragedia inimaginable. Estaban en el Titanic porque perseguían sus sueños. Algunos emigraban a Estados Unidos, otros regresaban a casa, otros simplemente viajaban. Y entonces, en una noche terrible, todo cambió. Murieron 1.517 personas, 710 sobrevivieron, y cada uno de ellos merece ser recordado. Su voz se hizo más fuerte. Thomas Morrison lo entendió. Dedicó su vida a proteger estos recuerdos, cuando habría sido más fácil sacar provecho de ellos, y espero haber honrado su misión. Esta colección no me pertenece a mí, ni a la familia Morrison, ni a nadie. Pertenece a la historia, nos pertenece a todos. Hizo una pausa y miró a Sophie. Mi hija está viva hoy gracias a lo que se escondía en esa mansión. Pero más que eso, está viva porque yo aprendí algo importante. A veces, lo más valiente que se puede hacer es aferrarse cuando todos te dicen que lo dejes ir. A veces, defender lo que es correcto significa luchar contra personas más poderosas que tú. Y a veces, son las personas comunes y corrientes las que terminan protegiendo cosas extraordinarias. El aplauso fue atronador. Cuando Maya bajó del podio, Sophie la abrazó con fuerza. Lo hiciste bien, mamá. Lo hicimos bien, cariño. Lo hicimos bien juntas. La exposición fue un gran éxito. En su primer año la visitaron más de 2 millones de personas. Las críticas fueron muy positivas, elogiando no solo los objetos expuestos, sino también la forma en que se presentaban, la humanidad y la dignidad que se le daba a la historia de cada persona. El diamante azul, el tesoro de Eleanor Whitmore, se convirtió en uno de los objetos más fotografiados del museo, pero los visitantes también se detuvieron en los objetos más pequeños. El reloj de bolsillo se detuvo en 220, el barco de juguete del niño, las herramientas de navegación, cada uno de ellos una ventana a una vida que había sido tocada por la tragedia. Y en un rincón tranquilo de la exposición, había una pequeña muestra dedicada a la propia Maya. Una fotografía de ella de pie frente a la finca Morrison, una copia de la escritura que mostraba su compra por $500, el elefante de peluche de Sophie, que los había acompañado en todo momento, y un cartel que decía, Maya Chen, madre soltera y limpiadora, compró la finca Morrison en mayo de 2024 por $500. Su descubrimiento de la colección conservada de Thomas Morrison garantizó que las voces de las víctimas y los supervivientes del Titanic se escucharan durante generaciones. Su valentía al luchar para proteger estos artefactos frente a poderosos intereses nos recuerda que la gente corriente puede hacer cosas extraordinarias cuando se guía por principios y no por el lucro. Maya visitaba la exposición una vez al mes, siempre en silencio, siempre tratando de no llamar la atención. Le gustaba observar los rostros de las personas mientras recorrían las vitrinas, ver el momento en que conectaban con una historia, cuando comprendían que no se trataba solo de objetos, sino de fragmentos de vidas humanas. Una tarde, escuchó a una madre explicarle la exposición a su hija pequeña. Mira, cariño, una señora llamada Maya encontró todas estas cosas y en lugar de quedárselas o venderlas, se aseguró de que todo el mundo pudiera verlas. Hizo lo correcto incluso cuando era difícil. La niña miró a su madre. ¿Maya es una superheroína? No, cariño. Es mejor que eso. Es una persona real que decidió ser valiente.
Maya sonrió para sus adentros y pasó a la siguiente sala. No era una superheroína. Era solo alguien a quien le habían planteado una elección imposible y había hecho todo lo posible por elegir. Bueno, la finca Morrison siguió funcionando como museo y centro educativo. Grupos escolares acudían en excursiones. Investigadores venían a estudiar los diarios y documentos de Morrison, y poco a poco la historia de los guardianes de la memoria se hizo tan conocida como la historia del Titanic. La vida de Mia se estabilizó en algo que casi parecía normal, aunque su nueva normalidad era muy diferente de la anterior. Ya no limpiaba casas. En su lugar, trabajaba a tiempo completo para la Fundación Sophie Chen, revisando las solicitudes de familias desesperadas por recibir ayuda médica, comprendiendo su miedo y su esperanza, porque ella lo había vivido. Aprobó cientos de subvenciones. Ayudó a miles de familias y con cada carta de aprobación que firmaba, pensaba en lo cerca que había estado de perder a Sophie, en cómo la suerte aleatoria y el valor desesperado las habían salvado a ambas. Sophie prosperaba. Su corazón era fuerte, tenía buen color, corría, jugaba, discutía sobre los deberes y hacía todas las cosas normales que hacen los niños de 8 años. También era voluntaria en el Museo Morrison Estate los fines de semana, donde daba visitas guiadas a otros niños y les hablaba del Titanic con un entusiasmo que hacía sonreír a los visitantes. Mi madre encontró todas estas cosas, decía Sophie con orgullo, y se aseguró de que todo el mundo pudiera aprender de ellas. Ella dice que eso es lo que hacen los héroes. Comparten en lugar de acumular. 2 años después del descubrimiento, en una tranquila tarde de primavera, Maya estaba sola en la bóveda bajo la finca Morrison. Se había conservado exactamente como la había encontrado, aunque ahora estaba limpia e iluminada para las visitas. Pasó los dedos por las cajas vacías, recordando el momento en que había retirado por primera vez ese paño de aceite y había visto el broche de Eleanor Whitmore brillando bajo el haz de su linterna. Habían cambiado tantas cosas. Sophie estaba sana, tenían un hogar, la fundación ayudaba a las familias. La colección era venerada. La familia Morrison se había escabullido derrotada. Se había hecho justicia, imperfecta pero real. Pero en lo que más pensaba Mia era en Thomas Morrison, un hombre al que nunca había conocido, que había muerto hacía casi 70 años y que había dedicado su vida a custodiar recuerdos. Había construido esta cámara acorazada con la esperanza de que alguien la encontrara, alguien que comprendiera el peso de lo que contenía, alguien que la utilizara con sabiduría. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Maya susurró a la cámara acorazada vacía. Espero haber hecho lo correcto por ellos, por todos ellos. La cámara acorazada, por supuesto, no respondió, pero Maya sintió que algo se asentaba en su interior. Una pieza que no sabía que necesitaba. Había sido digna del descubrimiento. La había protegido. La había compartido. Había convertido la tragedia en homenaje y la codicia en gracia. Y tal vez eso era todo lo que cualquiera podía hacer. Afrontar el momento que se les había dado. Tomar la decisión que honraba el pasado y esperar que hiciera el futuro un poco más brillante. Mientras Maya apagaba las luces y subía las escaleras de piedra, pensó en todas las personas cuyas vidas se habían cruzado con la suya a lo largo de este viaje. Elizabeth, que había creído en la importancia de la colección. Marcus, que había luchado por ella cuando no podía permitirse la justicia. Patricia, que había cuidado de Sophie como si fuera su propia hija. Margaret Whitmore y los demás descendientes que habían compartido sus historias. Incluso Sophie, cuya enfermedad había empujado a Mia a entrar en aquella sala de subastas en primer lugar. Todos ellos habían desempeñado un papel. Cada decisión había sido importante, y juntos habían convertido la apuesta desesperada de una mujer en algo que les sobreviviría a todos. Cualquiera puede ser un héroe si está dispuesto a levantarse cuando levantarse es difícil. Cualquiera puede proteger lo que importa si es lo suficientemente valiente como para luchar por ello. Porque, al fin y al cabo, el valor no consiste en no tener miedo. Consiste en estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. Se trata de elegir los principios por encima de las ganancias, los recuerdos por encima del dinero y la esperanza por encima de la desesperación. Maya Chen había sido una mujer de la limpieza con $400 y una hija moribunda. Se había convertido en la guardiana de la historia, la voz de los olvidados y un recordatorio de que la gente común, cuando se ve empujada al límite, puede lograr lo extraordinario.
Había comprado una mansión por $500, pero lo que realmente había comprado era la oportunidad de demostrar que la bondad, el coraje y la conciencia aún podían triunfar en un mundo que a menudo no recompensaba ninguna de esas cosas. Y mientras conducía a casa esa noche, pasando por la finca restaurada que ahora se erigía como testimonio de la memoria y el sacrificio, pasando por la ciudad que había renacido gracias al redescubrimiento de la historia, pasando por todas las vidas que habían cambiado gracias a la negativa de una mujer a rendirse, Maya comprendió algo profundo. El tesoro nunca había sido realmente las joyas, los cuadros o la colección de $260 millones. El tesoro había sido la elección, la oportunidad de hacer algo bueno, la oportunidad de honrar a los muertos, ayudar a los vivos y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado. Ella había aprovechado esa oportunidad. Había tomado esa decisión, y al hacerlo descubrió que el mayor tesoro que cualquiera puede encontrar no está escondido en una bóveda, está escondido en el valor de seguir luchando cuando todo te dice que debes rendirte. Está escondido en la compasión de compartir cuando podrías acumular. Está escondido en la fe de que una persona, por muy corriente que sea, puede marcar la diferencia. Maya Chen había encontrado ese tesoro y se lo había dado al mundo. Fin. A continuación, te esperan otras dos historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo lo que sucede cuando personas comunes y corrientes se enfrentan a momentos extraordinarios. Y no olvides suscribirte si crees que el valor no proviene de la riqueza ni del poder, sino del corazón humano que se niega a rendirse.